Hoy vamos a platicar sobre cómo se hacen los cálculos cuando estamos hablando de tuberías en paralelo. Hay muchas circunstancias que pueden hacer que terminemos trabajando con tuberías en paralelo. Por ejemplo, es posible que en lugar de que haya bombas, en alguna de estas tuberías haya sistemas de filtración. Los sistemas de filtración, como vamos a ver más adelante, cada cierto tiempo se tienen que estar limpiando. Eso significa que tienes que parar lo que sea que fluye por ahí, desarmar, limpiar, volver a armar. Otra circunstancia que puede hacer que necesites tuberías en paralelo es que en una tubería o en otra tengas distintos tipos de reactores de distintas capacidades, etc. Como en problemas previos, nos basamos en principio en la ecuación de Bernoulli. Típicamente las posiciones 1 y 2, aunque tengas tuberías en paralelo, se van a ubicar afuera de las zonas donde tienes estas tuberías en paralelo, afuera de los nodos. Le llamamos nodos a estas regiones que tienen una entrada y distintas salidas o viceversa, distintas entradas y una sola salida. Vamos a hacer un pequeño reacomodo de la ecuación de Bernoulli, de manera que de un lado de la expresión vamos a tener estas expresiones energéticas que dependen del camino, es decir, el valor de trabajo de máquina o el trabajo de fricción va a depender de si el fluido que viene por el punto 1 decide irse por esta primera tubería, por la tubería del medio o por la tubería de abajo. Esto porque cada una de estas tuberías puede tener un diámetro interno diferente, pueden tener bombas de potencia distinta, o es posible que, por ejemplo, alguna de estas tuberías no cuente con una bomba. Al otro lado de la igualdad pasamos con un signo negativo todas las expresiones que en realidad no dependen del camino. Quizás recuerdes en otras clases que hay variables que en efecto no dependen del camino y estas las llamamos funciones de estado. No es exactamente lo mismo, pero es una idea análoga. Este término de la caída de presión depende estrictamente de dos puntos, la presión que tienes en el punto 1 y la presión que tienes en el punto 2. Lo que sea que ocurra en medio de esos dos puntos no perturba tu evaluación de la caída de presión. Este término, que está relacionado con la energía cinética, recordarás que depende estrictamente del área seccional, es decir, lo que nos interesa es el área seccional en el punto 1 y el área seccional en el punto 2. Lo que sea que ocurra entre esos dos puntos no tiene nada que ver. Y finalmente este término, que es la energía potencial, que creo que es el más sencillo de identificar en este sentido. Estrictamente estamos hablando de la energía potencial con respecto a la posición en Z en el punto 1 y en el punto 2. De manera que lo que sea que ocurra en estas tuberías en paralelo que están entre ambos puntos tendrá que ajustarse energéticamente para que aquí, en este punto 2, no importa la ruta que haya tomado el fluido, llegue a tener el mismo contenido energético, entre comillas. Y tal cual, como no importa por cuál de las tuberías se vaya nuestro fluido, eso quiere decir que esta parte que tengo separada del lado izquierdo de la ecuación tendrá que ser equivalente independientemente de si el fluido se va por la tubería de arriba, la tubería del medio o la tubería de abajo. Eso quiere decir que el trabajo de máquina y de fricción de la tubería A va a tener que ser equivalente al trabajo de máquina y de fricción de la tubería B y va a tener que ser equivalente al trabajo de máquina y de fricción de la tubería C. Es posible que nuestros sistemas no tengan en ninguno de los casos una bomba, y si eso sucediera, entonces simplemente estaríamos hablando de que el trabajo de fricción de pasar por la tubería de arriba o la tubería A tendría que ser idéntico al trabajo de fricción de pasar por la tubería del medio, que tendría que ser idéntico al trabajo de fricción de la tubería de abajo. ¿Eso qué quiere decir en términos prácticos? Hay que recordar que la expresión de trabajo de fricción, que es esta de aquí abajo, nos relaciona longitudes, el caudal que está metido aquí, la velocidad y el diámetro. De modo que la naturaleza regula por sí misma cuál es el caudal que puede pasar por cada una de las tres tuberías para que la energía aquí y la energía acá sean irrelevantes del camino tomado. Para ilustrar esto te presento un ejercicio. En primer lugar nos piden calcular el caudal en una tubería sencilla en la cual no está sucediendo nada atípico, no tenemos todavía una tubería en paralelo. Tenemos la información en los puntos 1 y 2, nos dan la presión, la posición con respecto a Z y nos dan las propiedades del fluido, así como la longitud de la tubería, la rugosidad relativa y el diámetro interno. Como es un diámetro constante y además no hay un trabajo de bomba, entonces este término se va a eliminar, así como este término. Con los valores conocidos vamos a despejar el trabajo de fricción
Ya habíamos dicho que en el trabajo de fricción es donde se encuentra escondido o insertado el caudal. Aquí tenemos dos incógnitas, el caudal propiamente, que es el que estamos buscando, y el factor de fricción. Hay que empezar por alguno de los dos lados. En este caso yo parto de suponer un factor de fricción de 0.03. A partir de esto puedo calcular la velocidad lineal y con el área seccional y la velocidad lineal determino cuál es el caudal, que es la pregunta que me están haciendo. Por supuesto que para llegar a este resultado yo tuve que hacer una suposición y esa suposición tengo que determinar si es correcta o no. Para poder conocer el factor de fricción, ahora que tengo un caudal, hay que evaluar el número de Reynolds y hacer una lectura en el diagrama. El número de Reynolds que obtengo es de 1.27 por 10 a la 6. La rugosidad relativa era un dato. Para poder hacer la lectura ya saben que hay que ingresar por el eje horizontal, que es el número de Reynolds. Más o menos aquí en medio estará la rugosidad relativa. Hago mi lectura y sí está un poco arriba del 0.03 el factor de fricción, pero la verdad es que voy a asumir que es aceptable el valor que tomé. Una alternativa a la lectura del diagrama es, por supuesto, utilizar la ecuación de Colebrook-White, y una vez que calculamos el nuevo factor de fricción, habría que regresar aquí con este nuevo valor, despejar la velocidad y a partir de este dato calcular el caudal. En este caso no me interesa tanto el detalle de hacer una corrección muy detallada o precisa del caudal. Lo que me interesa es cómo se va a modificar esto al insertar una tubería paralela. Así que le voy a dar celeridad y me paso al siguiente inciso. Lo que me dicen es que hay que suponer que esta tubería, que era la original, es la que voy a llamar tubería A, y aquí el caudal va a ser constante. Pero entre los puntos 1 y 2 voy a agregar una segunda tubería, me dan la longitud completa incluyendo accesorios, me dicen el diámetro interno y me dicen su rugosidad relativa. La pregunta es, ahora que agregué esta segunda tubería, ¿qué tanto va a aumentar el caudal total que se va a poder transmitir desde el punto 1 al punto 2? Ahora sí voy a necesitar traerme estos conceptos de tuberías en paralelo. Ya sé que trabajo de máquina y de fricción tendrá que ser igual en ambas tuberías. Como en este caso no hay bombas, entonces voy a utilizar estas igualdades de aquí, igualando únicamente los trabajos de fricción. Les presento aquí las expresiones sustituidas del trabajo de fricción en su expresión que directamente utiliza la variable caudal. De ambos lados tengo constantes, que son el número 2 y pi cuartos al cuadrado, así que estas las elimino. Necesito estimar o suponer cuál va a ser el factor de fricción. El factor de fricción de la tubería A la voy a tomar como en el inciso anterior. El factor de fricción de la tubería B asumo que es un poquito mayor, así que le puse 0.031. Sustituyendo esta información en la expresión de aquí arriba, únicamente me queda una incógnita, que es esta de aquí, el caudal de B. A partir de esto puedo hacer el despeje y obtener tal cual el caudal de B. Este cálculo parte de hacer una suposición, que es el factor de fricción de B, así que lo tengo que validar. Con este dato evalué el número de Reynolds, que me da 7.64 por 10 a la 5. Entramos al diagrama por el número de Reynolds hasta la rugosidad relativa de 0.006. De aquí hacemos la lectura, que en este caso me va a permitir hacer una ligera corrección. El factor de fricción es 0.032. Con este nuevo dato me regreso a hacer la sustitución aquí y despejo de nueva cuenta el caudal de B. La corrección me dice que el caudal de B es de 0.047. La pregunta de este inciso es ¿qué tanto se aumenta el caudal en este punto a la hora de yo insertar esta tubería paralela? El caudal total ahora es el caudal de A más el caudal de B, que es 0.147. El caudal en A era 0.10, por lo tanto la diferencia que aumentamos fue un 47%. Finalmente nos piden calcular qué caudal pasa por cada una de las dos tuberías, si ahora el caudal total es de 0.2 metros cúbicos por segundo. Es decir, imagínate que la válvula que está antes de aquí, yo la regulo de manera que este caudal sea 0.2. Queremos saber cómo se va a distribuir el caudal en uno y otro punto y además cuál es la presión en esta sección. Igual que en el inciso B, vamos a trabajar con esta igualdad en los trabajos de fricción, solo que ahora incógnitas son los dos caudales. De nueva cuenta vamos a tener que suponer un factor de fricción para poder empezar a hacer este análisis
Parto de los factores de fricción del inciso B. Voy a asumir que se comporta de manera semejante, así que utilizo 0.03 para la tubería A y 0.032 para la tubería B. Esta expresión de aquí la vamos a simplificar para llegar a esta de aquí abajo. Lo que hacemos es que todos los términos que están multiplicando van a pasar dividiendo y los que están dividiendo de este lado van a pasar multiplicando. Adicionalmente, como las dos variables están al cuadrado, yo puedo aplicar raíz a ambos lados de la expresión junto con el coeficiente y esto va a ser una expresión equivalente. Haciendo todo lo anterior me queda que el caudal de A es 2.27 veces el caudal de B. Y además la condición del problema era que la suma de los dos caudales tendría que ser 0.2 metros cúbicos por segundo. Resolviendo este pequeño sistema de ecuaciones, obtengo que el caudal de A es 0.14 metros cúbicos por segundo y el caudal de B es 0.06 metros cúbicos por segundo. Aquí no lo hice, tendría que haber evaluado si con estos caudales realmente me da este factor de fricción. Y finalmente, como me preguntan la presión en el punto 1, me voy a traer otra vez la ecuación de Bernoulli. Este de aquí es el término de la caída de presión, este de aquí es G delta Z y este de aquí es el trabajo de fricción. Lo que a veces resulta confuso para los estudiantes es saber qué voy a hacer con el trabajo de fricción. Y bueno, aquí el asunto es que el fluido o se va por aquí abajo o se va por aquí arriba, pero no es posible que una misma gota se pase del punto 1 al punto 2 por una de las dos rutas y luego se regrese y pase por la otra. Entonces lo que hay que hacer es escoger uno de los dos caminos por los cuales se puede haber ido el fluido. No se suman ambos, se escoge uno de los dos caminos para utilizar ese trabajo de fricción. Específicamente el cálculo que yo me traje aquí es el trabajo de fricción de la ruta de la tubería A. Por eso ves que estoy utilizando el factor de fricción de 0.03, así como las dimensiones específicas de esa tubería y el caudal de A. En esta expresión la única incógnita es la presión 1, que es la que me están preguntando. Despejando, concluyo que es 3.23 por 10 a la 5 pascales. Y en términos generales, así es como hacemos cálculos para tuberías en paralelo.